Apresados estudiantes de grado séptimo, nuevamente su maestra Yolanda, para darles a conocer el taller 2 del segundo periodo, en el cual tendremos el gusto de profundizar en el Renacimiento europeo, conociendo importantes aspectos como personajes y obras, propagación del Renacimiento y características de la nueva sociedad moderna en Europa. Objetivos de aprendizaje. Primero, analizar el Renacimiento como una época de grandes cambios en Europa y en la sociedad moderna. Segundo, describir algunos acontecimientos que dan paso a la modernidad e inciden en el nuevo pensamiento político, social, económico e intelectual. Tercero, interpretar mapas temáticos en los que reconoceremos ciudades estratégicas de Europa en el contexto del Renacimiento. Sean bienvenidos al desarrollo de esta unidad. Texto introductorio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué fueron tan importantes la ciencia y el arte durante el Renacimiento? Pues bien, te lo voy a contar. Entre los siglos XV y XVIII, Europa experimentó grandes cambios en el campo político y geográfico. Pasó de ser un mar de reinos y señoríos a estar formada por grandes estados en manos de monarcas que centralizaron el poder. Aunque la mayoría de la población continuó en el campo, las ciudades poco a poco adquirieron mayor importancia gracias al crecimiento de las manufacturas y del comercio. Las ciencias modernas son hijas de este periodo y gracias a que muchas personas se dedicaron a ellas, comenzó a cambiar la concepción que se tenía sobre la verdad y sobre la naturaleza. 3 siglos después de la Edad Media, Europa había sufrido importantes cambios en el aspecto social, cultural, económico, político y literario. Por eso, en esta unidad estudiaremos todo este proceso y tendremos el gusto de analizar importantes obras y personajes del Renacimiento como el grandioso Leonardo da Vinci y las obras magistrales de la Gioconda, la Venus y la Última Cena. Bienvenidos a este estudio del Renacimiento. Es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida de sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores, Rotterdam con su Elogio a la locura,
obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon y el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal. Actividades a desarrollar en esta unidad temática. Primero, comprensión lectora y fortalecimiento de tu vocabulario. Realizaremos la lectura comprensiva del texto Educación, Género y Clases Sociales, extrayendo sus ideas principales y el vocabulario correspondiente. Actividad 2. Personajes y obras del Renacimiento. Observaremos las imágenes que aparecen en la guía, sus características y colocaremos el autor de cada una de ellas. Actividad 3. Vamos a reconocer los personajes del Renacimiento. Para ello, te invito a buscar la biografía de los personajes que aparecen en la guía y personificar a uno de ellos de manera expositiva. Cuarta actividad, fortalecer mis habilidades creativas y artísticas. Vamos a decorar la figura de la Mona Lisa o Gioconda utilizando materiales reciclables, papel de colores, hojas secas, lo que tengamos al alcance de nuestras manos para darle vida a esta obra magnífica del Renacimiento. Y por último, vamos a desarrollar nuestras competencias ciudadanas, desarrollando la actividad evaluativa de tu texto de sociales que aparece en la página 60. Finalmente, para evaluar tu trabajo, no olvides la buena organización, profundización, una buena personificación de la biografía del autor y por supuesto la creatividad a la hora de decorar la obra artística. También la puntualidad en la fecha de entrega. Te invito a realizar un excelente trabajo como siempre. Bienvenidos a tu unidad del Renacimiento.